estoy mirando las noticias nacionales y vamos escuchando también paralelamente en Radio del Plata, vienen las noticias de las 11 en un ratito nada más, y seguro va a aparecer alguna que tiene que ver con el enfrentamiento que hay entre la mayoría, sino todos los gobernadores y el gobierno nacional. Y Milei, que parece que está empecinado en hacerse odiar por los mandatarios y las mandatarias. Vaya a saber por qué, si porque no le aprobaron la ley ómnibus o por lo que sea, o si le hubiesen aprobado a lo mejor la ley ómnibus, quizá encontraba otra cosa, y es muy agresivo. Me sorprende mucho el tema de redes sociales y los tweets y esas imágenes, la de Terminator ayer o antes de ayer, no sé cuándo fue. La verdad, cosas muy, muy raras, ¿no? Y que la mayoría, si bien, a ver, se habla de una disputa entre el gobierno nacional y las provincias, repercuten en el bolsillo de la gente, como ayer se anunció la quita del subsidio al transporte, tiene otro nombre específico, pero es al transporte, en el interior, no en el AMBA, en el interior. Y también el tema de otro que tiene que ver con la educación, un fondo específico, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ahí está. Que esto va, incluso esto sí afecta directamente el salario, por ejemplo, de los docentes. Ayer hablábamos aquí en Patagones que no reciben el fondo educativo, con el que se hacían muchas obras. Bueno, la verdad es que es una situación muy tensa, muy difícil, y no sé si tiene algún tipo de solución a corto plazo. No sé, me encantaría tener la palabra, el análisis de alguien que sabe mucho de esto y que es uno de los principales protagonistas del gobierno de Río Negro, como no es el presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, a quien tenemos en línea en este momento. Facundo, buen día. Gustavo Bosco lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Gustavo. Un saludo grande para vos y la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, No, por favor. ¿cómo lo ve? No sé por dónde arrancar, pero bueno, ¿cómo ve la situación? Yo creo que se puede arrancar por cualquier lado porque el final siempre es el mismo. Me parece que lo que está sucediendo es una estrategia del gobierno nacional de apretar o de extorsionar a las provincias para ver si a través de esa manera o de esa forma logra que los diputados de cada una de las provincias o los senadores acompañen a los proyectos que son presentados de manera inconsulta, de manera muy heterogénea los temas, no trabajados anteriormente y de manera autoritaria. Entonces me parece que si uno analiza los pasos que va haciendo, porque por ejemplo, si vamos a un caso concreto, el subsidio al transporte, el 100% del subsidio de transporte, el 83, o sea, de cada 100 pesos de subsidio, 83 van a la AMBA y 17 pesos van a al resto de las provincias. Sí, desde hace mucho. Claro. ¿Cuál es el que elimina? Los 17 pesos, ahora no los 83. Entonces, si usted me dice que lo que se quiere hacer es un achique de gasto, yo no eliminaría el 17 de última, achicaría o tocaría el 83, o lo haría de manera proporcional. Entonces, lo que claramente demuestra que si uno lo que corta es el fondo de aporte del interior, rápidamente lo que uno suponía o presuponía que era una forma de extorsionar y de apretar a las provincias, lo va confirmando con hechos. Ajá. Facundo, Entonces, ayer el gobierno inmediatamente, casi Bretelnec, anunció que la provincia se hará cargo de eso, de que ponían a Nación nosotros como venimos, la provincia viene poniendo lo mismo, la Nación ponía 130 millones, la provincia ponía lo mismo, en algunos casos los municipios. Nación nos corta el aporte y la provincia lo viene poniendo, con lo cual va a seguir poniendo, porque consideramos que quien se ve perjudicado, quien se ve afectado es el trabajador y la población. En el Valle, por ejemplo, se me ocurre, hay mucho intercambio a través del colectivo del transporte público de una ciudad a la otra. En el Valle Medio, en el que va de Roca a Cipolletti, de Regina a Cipolletti o a Roca. Bueno, si nosotros dejáramos y elimináramos el subsidio, el boleto sería impagable. Y entonces, ¿a quién estamos perjudicando? Porque aparte tenemos inflación, tenemos aumento del combustible
en el porcentaje que todos sufrimos y vimos en el surtidor. No tenemos más el subsidio. ¿Cómo hace la gente para ir al trabajo? ¿Cómo hace el que está ahora en el valle teniendo que ir de un lado al otro a empacar la manzana o la pera? La verdad que no tiene sentido. Y en el AMBA, que le permitieron, obviamente, dice que aumentó el 250% de boletos, pero tenían un piso muy bajo, que era 50 pesos. Sí. Si nosotros liberáramos acá, el boleto sería arriba de los 1.000, el mínimo. Entonces, la verdad que me parece que lo que cuando quisieron hacer o decir que había sido una filtración, pero que no había sido verdad, que el ministro de Infraestructura había dicho que iba a fundir a las provincias si no hacían acompañamiento de manera completa a la ley ómnibus, y nosotros decíamos, bueno, debe haber sido una filtración. No, es verdad. Y lo mismo con el fondo docente, porque también perjudica mucho a las provincias del interior. Entonces, son todas medidas que, en vez de consolidar y garantizar federalismo, lo que se está haciendo es cada vez más centralismo, y uno no dice que con la obra pública, la obra pública se suspendió. ¿Por qué? No, porque es corrupción. No, bueno, investiguen la que tiene la obra, al que no hizo la obra o al que se benefició personalmente con la obra, pero no paremos la obra. Nosotros hicimos más de 20 obras con el Plan Castelo y están todas terminadas, todas en funcionamiento, todas pagadas, y no hubo un solo hecho de corrupción. O sea, no es el problema la obra pública, el problema es quién la ejecuta. Entonces, si no vamos a tener obra pública, no vamos a tener aporte al fondo compensador del salario docente, no vamos a tener subsidio al transporte, vamos a tener inflación, y no va a haber generación de nueva forma, de nueva generación de nuevos proyectos laborales. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Quién paga todo el esfuerzo? El trabajador. López, estaba leyendo, por ejemplo, Doñate dijo ayer que cada medida que toma este grupo de porteños desquiciados es en contra del federalismo y conduce inevitablemente al estallido social. ¿Coincide con eso? No sé si el estallido social. Yo no sé hasta cuándo va a hablar. Ojalá que no. Yo no sé hasta cuándo va a aguantar la gente, porque ahora vienen el inicio de... Todavía estamos recién terminamos enero, todo lo que implica el verano, pero ahora arrancan las clases y arranca todo lo que implica tener que mandar a un hijo a la escuela, que la mochila, que el guardapolvo, que la zapatilla, que todo lo que genera. Sí, coincido, y nosotros somos unos defensores a ultranza, desde Juntos Somos Río Negro, que se ataca cada vez más al federalismo. Nosotros creemos en el federalismo, nosotros creemos en que, por eso somos un partido provincial, que no tenemos ninguna sujeción a las políticas nacionales. Nosotros, cuando estuvo Cristina Fernández de Kirchner, cuando estuvo Macri y cuando estuvo Alberto Fernández, la postura de Juntos Somos Río Negro siempre fue la misma. Acompañamos aquellas medidas que sean beneficiosas para los rionegrinos y para las provincias, y no acompañamos aquellas que son perjudiciales. ¿Cómo íbamos a acompañar un artículo de la ley que decía que en la zona sur, en la Patagonia, íbamos a perder el beneficio de el subsidio por zona fría, o el 40% de zona, o los recursos hidrocarburíferos, íbamos a perder la potestad de administrar y de disponer de cómo concedemos esos recursos, de una lucha que fue reconocida en el 91 a través de la ley corta, o cómo íbamos a permitir que se afecte la ley de pesca con el perjuicio que ocasionaría a todo el sistema pesquero del Golfo de San Matías. Entonces, la verdad que esas medidas no se pueden apoyar con cualquiera fuera el color político del gobierno. Entonces, lo que nosotros creemos es que hay que buscar más diálogo, más consenso, dejar de lado la campaña electoral. Ya pasó, ahora hay que gobernar, pero hay que gobernar para todos y con todos. Y no es verdad de que significa el 60% de los argentinos votaron. El 60% de los argentinos tuvieron que elegir entre dos candidatos en un balotaje. Que si somos dos, siempre el que gana va a sacar más del 50%. Pero el resultado de cómo se manifestaron los argentinos es el de octubre. Y ahí hubo un 30, 30 y 30, una cuestión de tercios. Entonces, la composición de la Cámara está referenciada en ese 30%, y los senadores, los gobernadores, los intendentes y los
diputados tienen la misma legitimidad que el presidente, porque fueron electos el mismo día y de la misma forma. Entonces no se puede desconocer eso. Legislador, hace 2 días, charlando con nosotros, Lorena Villaverde, la diputada del oficialismo, dijo, si Río Negro está en falta, si le falta plata, dice, bueno, no debe echarle la culpa a Milei, fue la fiesta que hicieron ellos. ¿Qué opina de eso? No, eso es mentira. Eso es mentira. En la provincia de Río Negro sufre las consecuencias de las políticas nacionales. En este caso las conduce Milei. Antes fue Alberto Fernández, antes fue Macri y antes fue Cristina. Nosotros no tenemos una responsabilidad de la cuestión nacional. Lo que pasa es que la nación siempre tiene la ventaja de emitir y poder tapar los problemas económicos. Nosotros tenemos que vivir y resolver los problemas con la que tenemos. Es verdad que dependemos mucho de la coparticipación nacional, que ahora viene disminuyendo porque si no hay consumo, eso implica que haya menor recaudación, eso implica que haya menor coparticipación. Nosotros no somos una provincia que haya sido beneficiada por ningún gobierno nacional con los aportes de los ATN de manera arbitraria o discrecional. Siempre hemos vivido con la que nos corresponde y con la nuestra. Entonces lo único que queremos es que nos den la que nos corresponden y nosotros la administramos. Pero después, la quita del subsidio o la quita del aporte al fondo compensador, lo vemos como una decisión política de querer someter o poner de rodillas a la provincia. También charlábamos esta semana con Pesati y nos decía, si no se coparticipa el impuesto país, vamos a estar comprometidos en Río Negro para prestar los servicios esenciales, salud, educación, seguridad. ¿Eso puede pasar realmente? Vendría muy bien que se coparticipe el impuesto país. Primero porque el impuesto país, del 100% del impuesto país, el 70% era de nación y el 30% se destinaba a un fondo que, no me acuerdo bien el nombre, pero que lo administraba o lo gerenciaba el sector político de Grabois, que era para realizar obras en los barrios populares. Bueno, ese 30%, las provincias estamos reclamando que sea distribuido entre las provincias y el 70% que quede en Nación. Ahora, yo lo que no entiendo es para qué o por qué Nación pide el 100% si después no va a hacer el aporte al transporte, no va a hacer el transporte docente, no va a hacer obra pública. Entonces, ¿para qué quiere juntar dinero si después no va a hacer nada de las obligaciones? Las provincias tienen a cargo educación, seguridad y salud. 3 obligaciones que antes tenía Nación, que fueron transferidas a las provincias con los recursos que no eran los que las provincias recibían. Quizá, ya para ir terminando, López, alguno estará preguntando, todo esto, ¿por qué es tan sencillo, digo, que la Nación puede quitar, sacar, poner? Son, resoluciones, decretos, no son leyes entonces, ¿no? Todas son esas leyes, cosas, claro. Exactamente, no son leyes, por eso sí hay que ir a la ley, y por eso hay que tener y respetar la institución, y por eso es esta forma de peso y contrapeso, y por eso el Congreso está conformado, constituido como está. Es mentira que la casta le impide gobernar, eso es mentira. El Congreso lo que hizo, realizó observaciones y planteó o pidió modificaciones. Nosotros no estamos de acuerdo en que los rionegrinos paguen el gas mucho más caro que en Capital o que en Lamba, cuando somos los que producimos el 90% del gas y el petróleo. Las provincias patagónicas, de todo el gas y el petróleo que se consume en la Argentina, el 90% es producido acá. Y sin embargo, pagamos el gas y más caro que una vivienda de Capital Federal. Entonces, la verdad que lo que hay que tratar es de que estas cuestiones no sean producto de la autonomía o de las ganas o de cómo se levante el presidente de turno. López, hay posibilidades, algunos bloques legislativos están hablando, pidiendo, sugiriendo que se llamen extraordinarias para tratar, por ejemplo, el tema de la concesión de las represas que tienen en la provincia. ¿Hay posibilidad de eso? No, nosotros vamos a asumir, primero las sesiones extraordinarias las convoca el gobernador, y por lo que yo he hablado con el gobernador, vamos a arrancar el 1 de marzo con las sesiones ordinarias como lo establece la Constitución. Esas concesiones vencen en marzo y ¿cómo es esa negociación o ese trámite?
nosotros consideramos primero que el agua es de las provincias. Usted puede tener el mejor auto, pero si yo tengo el combustible, el auto no va a andar nunca. Entonces el agua es de las provincias. Entonces, si Nación va a querer administrar de manera unilateral y sin generar ningún recurso para las provincias, ponemos el agua, que es el motor para que generen energía, no estamos de acuerdo y lo vamos a seguir discutiendo como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces vamos a seguir planteando nuestro derecho de tener un beneficio por lo que nuestros recursos generan. Ajá. Entonces lo vamos a seguir planteando como lo viene planteando la Secretaría de Energía de la provincia desde hace un tiempo largo a la fecha, de manera en conjunta con Neuquén, que lo vienen hablando los dos gobernadores para posicionarse de manera más fuerte frente al gobierno nacional. Ajá. Bueno, hablando de eso, un bloque patagónico que se hace cada vez más sólido, da la sensación, ¿no? Sí, y lo llamativo es que el bloque patagónico son dos gobernadores de dos partidos provinciales, un gobernador de Chubut, que es del PRO, y un gobernador de Santa Cruz, que es de otra camiseta política, y sin embargo todos hablamos, dialogamos y nos ponemos de acuerdo para llevar temas que son inherentes a todos los patagónicos y defendiendo esos intereses respecto del abastecimiento muchas veces del gobierno federal. Ajá. ¿Este bloque puede ser alguna alternativa política más adelante? Política electoral, a eso me refiero. No, nosotros me parece que lo que no tenemos que confundir son los objetivos regionales y que no se nos mezclen con las cuestiones o con las diferencias políticas, porque ahí empiezan a jugar, como uno sabe siempre, cuando llega el momento de las definiciones políticas electorales, hay alguna mezquindad o algún conflicto de intereses. Nosotros lo que queremos es generar temas que son comunes a todas las provincias y que si los vamos a defender de manera individual, seguramente no vamos a tener el resultado que queremos de manera colectiva. Bien. Bueno, legislador, gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, Gustavo. Que le vaya muy bien, hasta la próxima. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Facundo López, el aire acondicionado, el calor, lo tenía mal con la garganta seguramente. Le agradecemos entonces, hablando con nosotros un poquitito de toda la actualidad nacional, provincial. Es un político de raza, que obviamente está en todos los temas. Se puede hablar un poquito de todo, por eso nos extendemos. En síntesis, él cree que todo lo que está haciendo el gobierno nacional, quitar los subsidios al transporte, quitar el incentivo docente, etcétera, etcétera, y otras medidas más, que solo afectan al interior, fíjese lo que dijo, ¿no? O sea, lo que se sabía ayer, que el subsidio al transporte no se quitó para el AMBA, se quitó solo para el interior. Sí, en caso usted debe estar diciendo, ¿pero qué? Sí, porque bueno, supongamos que dicen que está mal eso, bueno, quítenlo para todo el país, no solamente para el interior, ¿no? Pero claro, los votos están allá, en el AMBA. Dice Facundo López, esto es para apretar a las provincias para que sus diputados aprueben después todos los proyectos que necesita el gobierno nacional. Como que se enojaron con las provincias, con los gobernadores, que dicen, no les hicieron votar a sus diputados lo que el gobierno nacional quería. Bueno, ¿querés guerra? Tenés guerra, ¿no? Como dijo alguien, se filtró en alguna reunión de gabinete, vamos a fundir las provincias, o como era, no le pasa un solo peso, algo por el estilo. Bueno, confirmado esto de que si el subsidio no está, el boleto de colectivo, que acá sale 300 pesos, se va arriba de 1.000, se va arriba de 1.000. Pero la provincia va a asumir ese costo, creo que él dijo 130 millones, pero eso sería el año pasado. Ahora seguro que es mucho más, que va a tener que poner Río Negro para que el boleto quede al costo actual. Por ahí puede aumentar un poco por la inflación y demás, como aumenta todas las cosas, pero no el sacudón sin subsidio. Después, la obra pública, yo coincido con esto, lo hemos dicho varias veces, no es un problema la obra pública. Al contrario, para algunas cosas es indispensable. Que hay corrupción, por supuesto, que hay desidia, que hay mala administración, que hay retraso a propósito, que para que duren, ahí tienen mucho que ver los gremios también. Bueno, eso seguro, pero decía Facundo López, con el Plan Castelo, las obras se terminaron, no todas, porque en la obra de Lipros todavía
pero eso se lo vamos a preguntar a Echarren. Está ahí en veremos. Pero bueno, la mayoría se terminaron. El gas, por ejemplo, en la línea sur, que siempre dijimos, yo me acuerdo al principio, no me parecía bueno el plan Castelo. No por las obras, sino por el endeudamiento en dólares, como la mayoría que no estaba de acuerdo en ese momento. Después empecé a ver los proyectos y la verdad que sí. O sea, ningún gobierno va a llevar por millones de dólares el gas para 4 vecinos de Manuel Choique, qué sé yo. O sea, se hace con un plan de estos y la verdad que, o las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, o las potabilizadoras de agua, esas obras bajo tierra, digamos, en las que no se ven, que el gobierno provincial con el presupuesto propio no la puede hacer. Y la nación, para que te dé bolilla y haga una obra tan millonaria para pocos electores, por decirlo de alguna manera, tampoco. Así que se busca financiamiento internacional. Bueno, lo bueno es, ojalá lo puedan pagar, ¿no? Pero las obras es cierto que, según dice López, se hicieron y no hubo ningún acto ni denuncia de corrupción en el medio. Es mentira, dice lo que dijo Villaverde, que la provincia está así porque hubo fiesta populista, creo que dijo Villaverde. También dijo que no va a haber llamado a sesiones extraordinarias por el tema de la concesión de las represas hidroeléctricas. Ayer el legislador Delgado Sempé nos decía, estamos pidiendo que se llamen extraordinarias porque quizá la provincia dependa de esto en el futuro si la nación no manda más plata, dependa de las concesiones, dependa de las regalías que vienen en dólares y demás. Bueno, es un poco la charla que hemos tenido con Facundo López.